Ciudades Invisibles. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Muy buenos días, Fer, buenos días, Diego, buenos días, Fede. Es un gusto, como siempre, estar cada 15 días en este espacio de género y derechos humanos. Y en este mayo, mes de la memoria, vamos a estar conversando en Regenerades sobre la impunidad, la cultura del olvido, la invisibilización y la violencia de género en dictadura. Y específicamente sobre el trabajo que desde la sociedad civil y desde la Universidad de la República se viene realizando para visibilizarla y específicamente denunciarla. Pongo en contexto un poquito más y ya le doy paso a nuestras invitadas de hoy, porque en los días 5 y 6 de mayo, el Comité contra la Tortura, cumpliendo con su labor de monitoreo de la Convención contra la Tortura, examinó al Estado uruguayo, quien presentó su cuarto informe periódico. En este marco, el viernes 6, el área de Derechos Humanos de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR participó en la presentación del informe País Uruguay ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, y justamente trabajaron en conjunto con la sociedad civil y con los colectivos Memoria en Libertad y también con el grupo Mujeres Denunciantes. Y por eso tengo el gusto de conversar con Flor de María Mesa, integrante del área de Derechos Humanos, la coordinadora del área de Derechos Humanos de Extensión Universitaria, y con Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria en Libertad. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Primero, Victoria, contanos de qué va el colectivo, cómo es el trabajo que vienen realizando Memoria en Libertad. Bueno, Memoria en Libertad es un colectivo que nuclea a quienes fuimos niñas, niños y adolescentes, víctimas directas del terrorismo de Estado. Hacemos énfasis en el directas porque Sí. Desde la apertura a la democracia tenemos la voz y un discurso hegemónico basado en los hombres y adultos. Y bueno, después empiezan a hablar las mujeres de las torturas sufridas, etcétera, y después empezamos a hablar quienes fuimos niñas, niños y adolescentes, y a contar nuestra historia y empezar a trabajar por ser reconocidos. Somos de las víctimas directas los que no falta reconocer por este Estado, Claro. ¿no? Y bueno, trabajamos en eso, en la transmisión de nuestra memoria, de nuestra voz, y en la parte, digamos, legal, y en varias áreas trabajamos con la universidad, pero en esa parte, eso, presentándonos al comité, como hicimos ahora, junto a las mujeres denunciantes, y bueno, en varias áreas, ¿no? Para ser reconocidos, con el fin de ser reconocidos. Exacto. Y Flor, te pregunto cómo fue el trabajo del área de Derechos Humanos de Extensión de la Universidad de la República, que, como decía, acompañó tanto al colectivo de mujeres denunciantes como al colectivo Memoria en Libertad. Trabajó también, viene trabajando ya hace tiempo. El año pasado tuve el gusto de conversar contigo y hablar sobre también el trabajo que venía realizando, que se presentó también ante la ONU, y ahora también ante el Comité de la Tortura. ¿Cuál fue el rol que jugó el área de extensión y cuán importante es también esa articulación entre la universidad y la sociedad civil para este acompañamiento y el cumplimiento del artículo 2 también? Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como bien señalás, Andrea, la universidad viene acompañando a ambos colectivos desde el 2008 y el 2010. 2008 con Memoria en Libertad y 2010 con Mujeres Denunciantes. Es decir, como tú bien señalás, en cumplimiento del artículo 2 de nuestra ley orgánica, esta necesidad de que la universidad esté no solamente cerca a la sociedad, sino que la universidad ponga el saber al servicio de la sociedad. En este caso, entonces, los colectivos generan la demanda, nos solicitan, y la universidad acompaña, trabaja, fortalece, y en esa medida va avanzando paulatinamente en todos estos años con ambos colectivos, ¿no? Entonces, en el caso del colectivo Memoria en Libertad, ya venía de hace tiempo el trabajo iniciado con la Facultad de Psicología y Humanidades,
Y el caso de las mujeres denunciantes, que es aquí el colectivo al que yo acompaño personalmente desde el 2010, ya veníamos trabajando desde Facultad de Derecho, algunos otros proyectos específicos, fundamentalmente desde el trabajo del grupo del Chigénero, Sí. ¿no? Y después desde el 2017, que empieza, digamos, el trabajo fuerte en el área de derechos humanos de extensión, que es la última área que se crea. También tenemos el trabajo fuerte con ambos colectivos y desde allí entonces hay como un nuevo impulso para visibilizar, para demandar y para también de alguna manera acompañar que los colectivos exijan que el Estado uruguayo cumpla con sus deberes respecto a los derechos humanos vulnerados durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Entonces, en el caso de las mujeres denunciantes específicamente que tú mencionabas, nosotras el año pasado acudimos a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre falta de acceso a la justicia, Sí. por la ausencia de perspectiva de género. Efectivamente, allí se dieron unos avances, pero todavía hay como una cuestión pendiente respecto de que la Comisión Interamericana haga el seguimiento necesario para ver cómo avanza en las recomendaciones que se realizó en esta audiencia. Fundamentalmente salieron 2 puntos que rápidamente los comento. Una, que la Comisión Interamericana ofreció al Estado uruguayo que hubiera una visita virtual, eso se hace in situ generalmente, no en persona, pero por el tema de la pandemia, que hubiera una visita virtual para trabajar también con todos los actores que en esto están involucrados respecto a cómo mejorar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Y otra, que la Comisión Interamericana facilitara, digamos, un manual, un conjunto de instrumentos jurídicos que trabaja el sistema interamericano respecto al tema para que se aplicara correctamente en estos casos. Bueno, eso estamos esperando. Sí. Tenemos recomendaciones de el Comité sobre la Eliminación y Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas del 2016 y finalmente, como tú bien señalaste, en este último tiempo acudimos con un informe alternativo, ¿no?, hacia el Comité contra la Tortura, donde ambos colectivos denuncian, bueno, una serie de incumplimientos de las obligaciones del Estado uruguayo, ¿no? Y bueno, en eso es que hemos venido trabajando en estos últimos tiempos, digamos. Bien, ahora vamos a entrar un poco en estos incumplimientos y en estas reivindicaciones, pero te preguntarte, Victoria, ¿cómo evaluaron el trabajo que realizó, o sea, ustedes desde la sociedad civil, cómo fue el trabajo y cómo evaluaron la participación también de la universidad y específicamente también esa actividad que se realizó el 6 de mayo en la Sala Mayolo, donde también estuvo presente representantes de ONU Uruguay, representantes del Estado también, cómo pudieron hacer esa visibilización? También el 5 nos reunimos, ¿no?, con, Sí. con parte de la oficina del Alto Comisionado. Sí, la evaluación que hacemos del trabajo, bueno, el acompañamiento de UDELAR siempre ha sido excelente, porque pasa cuando la sociedad civil, yo siempre lo digo, ¿no?, ellos son técnicos, pero cuando la sociedad civil tiene que ir a... ya no se está revictimizando el Estado al nosotros tener que estar pidiendo y solicitando que se reconozcan ciertas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, para nosotros fue muy difícil, yo que sé, tuvimos 3 minutos porque fue en coalición el informe, entonces teníamos 3 minutos cada colectivo para exponer y defenderlo oralmente, ¿no? Eso fue, yo creo que después empezó a dar su informe Serpaje y creo que me puse a llorar porque también es verle la cara a la impunidad, que lo vemos todos los días, pero verla de frente, porque después de nosotros iba a Serpaj haciendo un informe sobre niños y adolescentes privados de libertad, etcétera, y vemos que continúa, ¿no?, el paso hacia la democracia que nos ha dejado con ese manto de impunidad en el país, y continúan pasando las mismas cosas. Los niños que van a ver a sus madres a las cárceles pasan lo mismo que nosotros, Sí. en algunos casos hasta peor, porque los lugares se van deteriorando, los edificios, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que pasa hoy es un reflejo de lo que nos pasó a nosotros, y eso, y que la sociedad civil es terrible, que la sociedad civil tenga que ir a defender
las violaciones a sus derechos humanos, porque es recontra revictimizantes. Pero bueno, eso, evalúo el trabajo que hicimos con ellos, también con UDELAR, también aprender de cuáles son nuestros derechos y dónde son las vías para poder defenderlos y denunciar a este Estado que sigue omiso, y vamos a cumplir 50 años el año que viene del golpe de Estado, ¿no? Y estamos hablando de terrorismo de Estado, o sea, es antes, se van a cumplir más de 50 años que el Estado sigue cometiendo estos crímenes, ¿no? Porque al no reconocerte no cesa. Sin duda. Esto. Por eso vayamos al informe y conocer este informe alternativo que se presentó en la sociedad civil. Se solicita que el Estado reconozca a las personas que, siendo niñas y adolescentes, fueron víctimas directas durante la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado. Cuéntanos cuáles fueron las respuestas al respecto en esta comparecencia ante el comité. Bien, el comité no da respuesta específica a los colectivos del comité. Lo que va a hacer es examinar el tema de fondo, ¿no? Y sobre eso se va a explayar, tanto en sus observaciones como en sus recomendaciones, que Bien. tienen que estar vinculadas al articulado de la convención. Es decir, el Estado es examinado en estos espacios que se llaman diálogos constructivos. Entonces, el comité va a mirar si el Estado ha ido cumpliendo artículo por artículo respecto a su obligación de proteger, de garantizar, ¿no? De respetar las normas que allí se dan, siempre en conjunción con las observaciones generales, que son instrumentos que sirven para entender de mejor manera el articulado que esa convención trae. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho el comité es desarrollar en 2 puntos que son sustantivos, ¿no? Desde el párrafo 32, por ejemplo, se ocupa de las violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, ¿no? Y allí, bueno, manifiesta su preocupación por el tema de la impunidad judicial y dice también que está preocupado por la iniciativa legislativa que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores respecto a el tema del régimen de prisión domiciliaria, a estas personas que han sido ya condenadas y que vienen, cumpliendo su pena, como las personas que cometen delito, ¿no? Responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, también le dice que le preocupa, que ha recibido informes, y estos son los informes alternativos que hemos presentado, el conjunto de organizaciones sociales, principalmente el nuestro, que la falta de cumplimiento de parte del Estado uruguayo respecto a la obligación de proporcionar reparación a las víctimas de tortura, ¿no? En ese sentido, entonces, le pide 2 cosas. Le pide primero que asegure que ninguna de las violaciones graves de derechos humanos que se perpetraron durante este periodo 68-85 quede impune, ¿no? Especialmente le pide que las interpretaciones judiciales no permitan que las violaciones de derechos humanos queden impunes, ¿no? Valga la redundancia, incluidos los actos de tortura y las desapariciones forzadas. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sin duda. Y también le dice que tiene que proporcionar reparación adecuada a todas las personas que sufrieron violaciones graves de derechos humanos en el territorio bajo su jurisdicción. O sea, aquí está hablando también de este grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que sufrieron diferentes vulneraciones graves de sus derechos humanos, y está hablando también de las mujeres denunciantes. Y en otro capítulo específico trabaja el tema de la reparación, párrafos 40 y 41, y allí le dice al Estado uruguayo que tiene que recordar que parte de su obligación, en virtud del artículo 14 de la Convención contra la Tortura, es garantizar a las víctimas de la tortura una reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada. Para eso, bueno, tiene que velar para que todas las víctimas de tortura, ¿no? y malos tratos cometidos en Uruguay bajo su jurisdicción tengan una reparación que incluya el derecho a una indemnización justa y adecuada, exigible ante los tribunales, medida de restitución y satisfacción, así como los medios para una rehabilitación lo más completa posible, ¿no? Y también le dice que tiene que, registrar de manera sistemática información relativa a medidas de reparación otorgadas por los tribunales, porque esa fue una cuestión, ¿no? Le preguntaron, ¿y cuántas medidas de reparación se otorgaron hasta? No sabemos. Porque como no está legislado el delito internamente, el delito de tortura, no sabemos cuánto se dio. Entonces no se puede dar una respuesta de esa naturaleza. O sea, tienes la obligación también de saber cómo está marchando, cómo se está efectivizando el derecho, ¿no? Y parece que tener un registro adecuado. Porque si no lo tenés, terminas invisibilizando el tema.
Exacto. También teniendo en cuenta esto de la reparación, me gustaría consultarles sobre el servicio de reparación en salud mental, que es un servicio especializado en atención a víctimas de terrorismo de Estado, que el colectivo Memoria en Libertad es beneficiario y fue cancelado en agosto del 2020. Yo recuerdo la audiencia de las mujeres denunciantes el año pasado, que también se volvió a hacer énfasis en ese tema, justamente, y había como... las respuestas fueron, bueno, porque estamos en una época de pandemia también, ¿no? Pero bueno, justamente, Claro, justamente. más a nuestro favor, ¿no? Son los momentos más importantes. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas? ¿En qué está ese servicio? ¿Cuáles fueron las respuestas de quién? ¿Del Estado? Sí, o sea, ¿en qué está el servicio de reparación? No, yo te puedo De salud dar mental. la respuesta de la sociedad civil en qué está ese servicio, porque en realidad vi la respuesta que le dio el Estado a ese comité y vivíamos en el mundo de las maravillas. Está en, como pasa con las leyes cuando no querés que funcionen. Hay un decreto que nos hace beneficiarios y esa oficina no se le da el dinero suficiente como para que funcione. Hay dos empleadas y además cortaron el servicio de COSAMED, que eran los únicos que hoy en día están formados porque vienen trabajando desde CERSOC, Sí. con las víctimas directas del terrorismo de Estado. Se cortó ese contrato, ya no trabaja más, entonces ahora vamos a el Maciel y a ver quién nos atiende. De hecho, ha pasado que compañeras nuestras se le diga a un psiquiatra, no, tú no tenés que militar ni juntarte con tus compañeros de colectivo porque te hace mal, ¿no? Entonces, yo no entiendo nada de dictadura porque nací después, entonces no sé qué decirte. Psiquiatras, ¿no? En esa atención a esas víctimas. Entonces, llevamos a cabo con Cereta unos recursos de amparo con respecto a eso. Ganamos un juicio que nos fuimos presentando. Primero nos presentamos colectivamente, no tuvimos suerte en la justicia. Después, individualmente, un juicio lo ganamos. Al otro día de ganar el juicio, que la jueza dictaminara que tenían que no revictimizarnos más y darnos todo lo que necesitáramos, al otro día ya se le negó la atención a esa misma compañera que ganó ese juicio. Entonces estamos en eso, ¿no? Sí. O sea, una y otra vez llevando a cabo recursos de amparo, juicios, etcétera, de a uno con cada situación, que hablamos de situaciones como es suicidio, intentos de suicidio, todo desde que no se tiene atención, ¿no? Entonces, claro. No estamos hablando de, no sé, tiene un dolor en un hombro, ¿no? Y además, bueno, el tema de la odontología también, que lo precisamos porque tiene que ver con nuestros daños, ¿no? Nuestras secuelas, digamos. Seguro. Y nada, seguimos sin tener real atención. Tremendo. Y me gustaría también conocer un poco más sobre otras solicitudes que realizaron en el informe alternativo en estos minutos que nos quedan, Sí. que son pocos, pero bien interesante conocer un poco más. Quiero complementar primero lo que Victoria decía respecto a qué pasa con ese servicio, ese derecho a la salud que una vez más el Estado les niega a estas personas que, siendo niños, niñas y adolescentes, durante el terrorismo de Estado fueron dañados gravemente en sus derechos humanos, porque se les vulneró directamente, no a través de sus padres, como se les reconoce en algunas normas por las que ellos, por ejemplo, hacen uso de este derecho de salud mental, sino se les dañó directamente porque Sí. se les violó, se les secuestró, tuvieron que ir al exilio, se les torturó directamente, ¿no? Entonces, eso está reconocido, todas estas cuestiones está en un informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos sacó al 2019 una resolución que remite al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo recibe y desde entonces no ha dado respuesta. En esa recomendación, la Institución Nacional de Derechos Humanos, como órgano monitor de derechos humanos que es en nuestro país, recomienda que se reconozca a estas personas que, siendo niñas y adolescentes, fueron gravemente vulnerados, que se reconozca como víctimas directas, ¿no?, del terrorismo de Estado. Eso se le pidió al Comité contra la Tortura, ¿no? Y también se detalló algunos de los daños que ese mismo informe relata.
porque se conoce poco. A veces se puede quedar en el titular y decir no, fueron dañados. ¿Cómo? Claro. Fueron dañados. Las consecuencias las vemos ahora. Son personas que quedaron absolutamente en una situación de desventaja. Su proyecto de vida fue recortado arbitrariamente, ¿no? Como ella decía, Victoria, hay daños psicológicos irreversibles, que la ausencia, la carencia de el Estado, que tendría que salir a preocuparse para que esos daños que son irreversibles sean aminorados, sigue siendo omiso. Exacto, la impunidad sigue estando y realmente por eso es tan importante visibilizarla y denunciarla y felicitar el trabajo que vienen haciendo ustedes para tratar de visibilizarla justamente. Sí, esta visibilización es súper importante porque la prensa también, la prensa local no necesariamente se ocupa de estos temas, más que cuando a veces parecen ser un poquito más llamativos. La visibilización no solamente enfatizamos que sea aquí en el país, sino también fuera. El año pasado, por ejemplo, coorganizamos con la American University un conversatorio donde acudieron las compañeras denunciantes y ojalá a futuro también puedan llevar su reclamo las y los compañeros del colectivo de Memoria en Libertad, también esas instancias internacionales, porque una cosa es tener la imagen del Estado frente a otros estados en la comunidad internacional, ¿no? Que es una imagen de un Estado absolutamente respetuoso de los derechos, que en general, digo, lo es, ¿no? No es que no lo sea, pero que hay estas cosas, hay estas ausencias, estas omisiones, que también el Estado tiene que ocuparse. Claro. Porque no podemos seguir con el tiempo, que los daños se siguen afianzando, no podemos seguir siendo testigos simplemente ciegos, sordos y mudos, ¿no? Sino que tenemos que también tomar una actitud más proactiva respecto de estas situaciones. Y además para que nos garantice que no se va a repetir, ¿no? Exactamente. El Estado, porque hasta ahora así no tenemos garantías de no repetición. Exacto. Ese es el tema, ¿no? Así es. Y finalmente, para la parte final que tú decías, Andrea, el caso de las mujeres denunciantes, lo que se pide en el en el informe para el Comité contra la Tortura es que cese la impunidad judicial y la impunidad estatal, porque la impunidad no solamente es judicial, la impunidad no solamente es que las mujeres presentaron hace 10 años, 11 van a hacer ya, ahora en agosto, la denuncia penal a más de 100 personas, ¿no? Que las torturaron, las violaron, realmente son tremendos los episodios que se relatan también, sino que es estatal. En la justicia solamente tenemos dos sentenciados de más de 100 denunciados. El año pasado, la audiencia ante la Comisión Interamericana fue el 18 de marzo y al día siguiente, el 19, se imputaron a 4 personas, ¿no? Por primera vez. Anteriormente había estado Lucero, que falleció rápidamente, digamos, después que lo llevaron a un centro de salud por Alzheimer. A quien se había sentenciado por un tema de privación y legítima libertad, lo mismo pasó con estas 2 personas, no por las cuestiones de tortura ni de violencia sexual. Allí también, entonces, hay un tema de impunidad judicial grande y las mujeres dicen que el tiempo pasa para ellas porque algunas van murieron 3 de las denunciantes, por ejemplo, y también para los torturadores y los violadores, ¿no? Para quienes las agredieron. Y en este sentido también simplemente decir que el consultorio jurídico de Facultad de Derecho de Atención a las Víctimas viene acompañándolas en el proceso interno y también el consultorio de laboratorio de casos emblemáticos donde trabaja Juan Cereta, también lo viene haciendo con el colectivo de Memoria en Libertad. Quiero decir que nuestra universidad está presente también en ese sentido de atención a las víctimas y en la parte más civil para acompañar a los colectivos en el ámbito judicial interno, ¿no? Bien. Por último, que ya estamos cerrando, invitar para este viernes a la marcha. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Que puedas invitar a seguir acompañando y visibilizando este tema, Victoria.
Sí, hoy tenemos en la muestra, en el subte, hay música, conversatorio con la gente de madres y familiares, y el 20 vamos a estar, invitamos a todas las vecinas y los vecinos que se acerquen a la plaza, porque vamos a estar llenando la Plaza de Margaritas de 11 a 15, preparándonos también para la marcha, van a haber unos talleres literarios y eso, para llevar todo lo que se produzca ahí en la plaza, llevarlo a la marcha a la tarde, a las 19, ahí en Jackson, como siempre, y Rivera. Bien. Muchas gracias, Andrea, por esta entrega de Regenerades tan importante en este mes de la memoria y a solo 2 días de una nueva marcha del silencio. Estás escuchando Ciudades Invisibles.